¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, tuvimos una jornada positiva en el mercado de Chicago en el día de hoy para la soja, que yo creo que es el producto que con más atención están mirando los productores de nuestro país, y que también permitió que en el mercado local, por lo menos en el ROFEX MATBA, se llegara a cotizar la soja de la posición mayo de la nueva cosecha, es decir, mayo 2021, arriba de los $300 la tonelada. Estamos hablando de una soja de $303, cerró la posición mayo en el día de hoy. Por afuera del MATBA ROFEX se podían conseguir $295, $298. Sin duda, un precio absolutamente impensado y que hace meses atrás y que tiene que ver con la necesidad de la demanda, por un lado, y por otro lado también, como lo que venimos hablando siempre, la situación climática que preocupa mucho en Brasil, pero también en nuestro país. A partir de allí habrá que ver en cuánto se afecta finalmente la superficie sembrada. En la Argentina, muy especialmente, teniendo en cuenta que con estos precios muchos productores van a esperar hasta el máximo de tiempo posible para tratar de cubrir la superficie con soja. Si bien, como veíamos días pasados, está claro que los números de los cultivos más importantes de la cosecha gruesa para la Argentina cierran mejor, da la sensación, en maíz que en soja, por lo menos en base a los indicadores que hemos usado. Sin duda, el riesgo que se corre sembrando maíz tiene que ver mucho más con el costo de la inversión que hay que hacer para precisamente las tareas de siembra del que hay que hacer con soja, y después de la posibilidad de que la soja aguante mucho más una condición climática no tan favorable. En todo este panorama, por supuesto, China es la gran incógnita que poco a poco nos va demostrando que sigue siendo, de alguna manera, ha terminado siendo el gran ganador en el conflicto con Trump, a punto tal que, y con Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Pero de alguna manera el conflicto fue más entre China y Trump que entre China y Estados Unidos. De alguna manera le costó, por lo menos en parte, la presidencia a el expresidente ya de Estados Unidos, todavía en funciones, Donald Trump. Pero adicionalmente a eso habrá que ver cómo reacciona el nuevo presidente de Estados Unidos frente a esta realidad china, que significó que el domingo pasado se firmara el acuerdo RCEP, en el cual se vincula a China con países de Asia, pero fundamentalmente también con Australia y Nueva Zelanda. Recuerden ustedes que China venía con conflictos, particularmente con Australia, que había de alguna manera limitado las ventas australianas a China. Y esto permitió, en el caso de la Argentina, cooptar un mercado, como es el caso del sorgo y la cebada. Ayer hablábamos de la cebada con Agustín Baqué, y hay que seguir un tema con mucha atención porque, como bien decía Agustín, la aparición de esta nueva relación entre China y Australia puede hacer que China vuelva a comprarle la cebada a Australia, y eso de alguna manera implica que la Argentina tenga que bajar sus precios para seguir colocando la cebada en el mercado mundial, y esos precios tan atractivos que tenemos hoy para la cebada, lo mismo vale para el sorgo, dejen de estar en el mercado. Esto está indicando que hay que ser muy prudentes en la forma en que se viene negociando por estas horas. Pero no solo está el acuerdo, mientras China hace acuerdos como este que les acabo de mencionar, y que no empezó a negociarlo hace poco tiempo, sino que empezó a negociarlo ya en la presidencia de Barack Obama, en la primera presidencia de Barack Obama, en Estados Unidos, porque China tenía la presunción, más que la presunción, concretamente veía que Estados Unidos estaba avanzando mucho en un territorio Asia-Pacífico que los chinos pretenden de alguna manera dominar, y de hecho lo están logrando. Por eso, si uno mira lo que está ocurriendo en los últimos meses, desde que empieza el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, y a eso le sumamos la peste porcina que afectó a China, y a eso le sumamos el coronavirus que empieza en China, pero es paradójicamente China el país que hoy prácticamente no tiene ningún efecto como consecuencia del coronavirus, a punto tal que su economía va a crecer este año y va a ser prácticamente la única economía del mundo. Evidentemente, en los últimos 2 años les podría decir yo que el gran ganador es la política china, y a partir de ello China se está convirtiendo sin duda en la principal economía del mundo, mucho más rápido. Algunos preveían que iba a ser en el 2030, probablemente ocurra mucho antes eso, y es lo que habrá que ver cómo se reacciona en el mientras tanto. Porque se da el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que es una especie de jugador que está mirando el partido de afuera,
porque yo diría que hasta no está en capacidad por sus propios problemas internos de enfrentarlos con éxito hoy para combatir, entre comillas, a lo que puede ser China o a lo que pueda ser el propio Estados Unidos. De hecho, el Brexit, por supuesto, le afectó mucho y ahora nosotros, de alguna manera, también podemos sufrir las consecuencias de esta pelea, de este nuevo acuerdo de China y demás, porque sigue, y de la pandemia, porque sigue en seria discusión el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Días atrás, hace 2 días, hubo una reunión virtual entre los principales referentes de la Unión Europea, concretamente sus primeros ministros o sus presidentes, según sea el país, en el cual fue inevitable tratar el tema que tiene que ver con nuestro sector, con el sector agroindustrial. Y allí se volvió a hablar del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y la definición más concreta es que hay ya una especie de acuerdo entre todos los países en que de ninguna manera la implementación, que todavía falta y mucho, del eventual acuerdo Unión Europea-Mercosur puede afectar a los productores de la Unión Europea. Y de hecho, como ustedes saben, para nuestro país, el gran beneficio de ese acuerdo, y también para los países de la región, inclusive Uruguay, Paraguay y Brasil, que forman el Mercosur junto con nosotros, el gran beneficio estaba por la inserción en Europa de nuestros productos, los productos agroindustriales, que es donde claramente tendríamos ventajas, y sin embargo da la sensación, por lo que se ha acordado, por declaraciones de Macron, por declaraciones de Angela Merkel, que en su momento fueron los impulsores del acuerdo, que ahora dicen no, pero en el tema agropecuario no podemos avanzar más allá de lo que nos digan nuestros productores. Y a eso se suma ahora la incógnita de lo que puede hacer Biden en Estados Unidos, que es un gran defensor del cambio ambiental, cosa que Trump no lo era, es un gran defensor de la protección y todo lo que tiene que ver con la ecología, cosa que Trump no lo era. En ese conjunto de cosas se abre un panorama para la Argentina en donde por un lado se ha revalorizado los productos, se ha revalorizado la importancia de los alimentos, tenemos esta suerte de verano, que esperemos dure por mucho tiempo, de muy buenos precios, absolutamente impensados, pero tenemos sobre nuestra cabeza lo que significa la espada de un gobierno que va a seguir protegiendo, como siempre lo ha hecho este tipo de gobiernos, entre comillas, la mesa de los argentinos. Y esas comillas tienen que ver con que hoy a mí me preocupa mucho más lo vinculado a cómo se van a manejar las exportaciones de carne, de trigo y de maíz el próximo año, sobre todo de trigo y de maíz el próximo año, en función de, por un lado, la disponibilidad de mercadería. Este año tuvimos el trigo, cerradas las exportaciones, si bien por un acuerdo de los actores de la cadena, desde febrero hasta ahora, exportaciones estuvieron cerradas, y yo no dudo que el año que viene puede haber alguna medida inclusive un poquito más formal, porque la realidad es que vamos a tener mucho menos trigo del esperado. Ojalá lo que decía Agustín ayer respecto a que la zona triguera nos puede dar una sorpresa con muy buenos rindes, ojalá así sea, pero de lo contrario vamos a tener una situación de oferta y demanda de trigo muy tirante, un gobierno que va a pretender que no se exporte más trigo mucho más allá de 7, 8 millones de toneladas, y lo mismo puede llegar a pasar con el maíz. Y eso inclusive me preocupa más por el impacto que puede tener internamente que lo que son un virtual aumento de los derechos de exportación, sin dejar de entender y preocuparme también por muchos sectores que en el mercado interno están limitados en su capacidad de producir a partir de la poca rentabilidad que tienen, o nula, en muchos casos pérdidas, como es el caso de la lechería, o como es el caso de los feedlot, o como es también otros casos que utilizan el trigo, en este caso la industria molinera, que se ve limitada en los precios por el efecto de estar incluido dentro de la situación de precios máximos. Todo este panorama para mí presenta un combo complicado para el año que viene. Ya insisto, no me preocupa tanto el aumento de los derechos de exportación, acuérdense que el gobierno tiene la posibilidad de aumentar 3 puntos el trigo y el maíz, como lo que puede pasar con las exportaciones. Hasta mañana.